Hola, buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe, buenas tardes. Buenas tardes, una disculpa. Estoy aquí en mi TEC y me estaba trasladando aquí a materiales para poder conectarme. Una disculpa. Déjenme abro la presentación. Estoy con datos, seguimos sin internet aquí en el TEC. Es mi única conexión, espero que no haya inestabilidad. Denme un segundito. Sus exámenes yo creo que los tengo para el fin de semana para darle su calificación. Sí, profe. Me dicen si tienen la presentación en pantalla. Sí se ve. Ok, gracias. Vamos a retomar el tema final, digamos, de la unidad 2, que era lo de modelos reológicos, perdón, de la unidad 1. Creo que no se guardó lo que escribí la vez pasada, pero bueno, voy a hacer un espacio para tratar de hablar de los otros materiales, de los otros tipos de fluidos. Déjenme copiar, o más bien hacer una diapositiva nueva. Y por ahí estábamos viendo este análisis, esta gráfica. Creo que nos quedamos por aquí. Estábamos hablando la vez pasada sobre diferentes tipos de fluidos. Por ahí hablábamos un poquito sobre pues, los fluidos newtonianos que pues tienen una relación lineal con relación a el esfuerzo aplicado, con relación a su deformación. Y bueno, aquí se marca un esfuerzo sigma. Generalmente los esfuerzos sigma pues son asociados a esfuerzos axiales. En un ensayo de tensión, por ejemplo, pero en realidad aquí se refiere pues a un esfuerzo cortante, a un esfuerzo pues en un plano y se refiere pues a una deformación. Recordando un poquito, les había dicho que pues el caso más básico para hacer el análisis de estos sistemas es una placa inmóvil inferior, una placa superior que es móvil, solamente que pues bueno, es una placa que tiene un área. Vamos a poner aquí, esta es pues la placa superior. Aquí vamos a tener un área. Se aplica una fuerza en esta dirección a esa placa y por lo tanto pues la fuerza es paralela al plano, a la placa. Y de ahí surge pues el hecho de que tengamos un esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante es igual a la fuerza aplicada entre el área de la placa superior. Y como les había indicado, bueno, tenemos un fluido aquí, ¿sale? Tenemos un fluido. Ese fluido se va a deformar un cierto ángulo y vamos a tener pues la diferencial del ángulo respecto del tiempo. Ya más adelantito van a ver por qué. Este es igual a la diferencial de velocidad respecto a la distancia. ¿Esto qué quiere decir? Que la deformación del fluido es igual a un gradiente de velocidad. Ese gradiente de velocidad lo que está representando es que vamos a tener vectores de velocidad de alta velocidad, vamos a suponer, en la parte superior de la placa, porque ahí es donde se está transfiriendo pues la fuerza. Vamos a hacer como una especie de triangulito y vamos a tener vectores de velocidad más grandes en la parte superior del fluido y van a ir disminuyendo conforme voy avanzando la distancia, a tal punto de que aquí voy a tener una velocidad igual a cero
y en la parte superior, pues una velocidad máxima. Lo voy a poner como velocidad igual a máximo. Sale y de ahí surge pues una definición que es el esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por un gradiente de velocidad. Esta se conoce como ley de Newton. Y no sé si ya lo habíamos visto, esto es como si fuera una especie de pues ecuación de recta donde lleva a ser igual a mx. No tenemos el componente más b porque la curva inicia desde el origen. ¿Sale? Simplemente vamos a tener mx, donde m, ¿quién va a ser? La pendiente, pues la pendiente va a ser la viscosidad. ¿Sale? Pero solamente un fluido newtoniano funciona con esta designación. Un fluido newtoniano pues sigue la ley de Newton de viscosidad. Sale, pero no todos los materiales siguen esa ley. Ya les había indicado por ahí que, bueno, si ustedes quieren en un sistema donde tienen, por ejemplo, mayonesa, a lo mejor algún shampoo. Cada uno de estos tiene diferentes propiedades, tiene diferente viscosidad. De igual forma, pues un polímero, cada uno de ellos pues tiene diferentes temperaturas de trabajo, diferentes temperaturas de fusión y van a tener pues diferente capacidad de fluir. Ya habíamos dicho por ahí. Ahora, los fluidos no newtonianos, que es donde ya en su mayoría pues entran los polímeros, no newtonianos, pues en primera instancia tenemos a los dilatantes. Estos fluidos no newtonianos dilatantes, ¿qué va a suceder con su valor de pendiente? Aquí podemos trazar una pendiente. En este otro punto podemos trazar otra pendiente. ¿Y qué sucede con la pendiente? Pues la pendiente se incrementa con el esfuerzo cortante aplicado. ¿Sale? Entonces vamos a tener aquí viscosidad 1, viscosidad 2 y resulta que viscosidad 1 es menor a la viscosidad 2. Por lo tanto, ¿qué vamos a decir? Que los fluidos dilatantes son aquellos en que su viscosidad se incrementa con el esfuerzo aplicado, con el esfuerzo cortante aplicado. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes ponen o tienen pues un fluido dilatante, si en primera instancia ustedes pues simplemente colocan sus dedos sobre ese fluido dilatante, pueden a lo mejor deformarlo, eh, pueden deformar ese fluido, pueden pues introducir su mano, pero si ustedes le dan un golpe muy fuerte, este se va a endurecer, va a tener una mayor viscosidad y bueno, no le van a hacer nada en realidad, no van a poder meter su mano porque el esfuerzo cortante aplicado es muy grande. ¿Y qué pasa con su viscosidad? Pues se incrementa. ¿Qué pasaba con el pseudoplástico? El pseudoplástico es pues el efecto contrario del dilatante. Tenemos una pendiente mayor, más alta, pues tenemos aquí una pendiente menor, viscosidad 2, y bueno, viscosidad 2 es menor, perdón, que la viscosidad 1. ¿Y esto qué quiere decir? Que en primera instancia el material es muy rígido al inicio, con un poquito esfuerzo cortante, pero si aplican un esfuerzo cortante más grande o mayor, pues el fluido va a ceder, va a poder fluir como tal. Y bueno, ¿qué va a suceder con el pseudoplástico?
En el pseudoplástico lo que va a suceder es que su viscosidad disminuye con el esfuerzo cortante aplicado. Digamos que esas son las dos primeras condiciones o los dos primeros, pues, digamos, modelos reológicos que van a, pues, surgir o que se van a analizar. Como les indicaba, pues bueno, no lo vamos a ver a fondo porque ese tema se toca pues ya más a fondo en la materia de fenómenos de transporte. Aquí pues simplemente es que ustedes conozcan o sepan que pues como tal los polímeros pueden tener un comportamiento diferente a un fluido newtoniano o un comportamiento diferente en comparación con el agua, por ejemplo. No van a fluir igual. Me dicen cuando pueda cambiar. Listo, profe. Ok, bien. Ahorita les explico los demás. Ya traigo un relajo con las diapositivas, ya tengo todo desordenado, una disculpa. Bien, entonces, en primera instancia vamos a analizar el newtoniano y el pseudoplástico y el dilatante. Ya dijimos que en el newtoniano, o bueno, le voy a poner acá arriba, no newtoniano. Ya dijimos que el newtoniano sigue esta ley, pues la ley de Newton de viscosidad. ¿Sale? Esta diferencial de velocidad respecto de la altura, yo lo puedo asumir como pues una deformación. La deformación es proporcional al gradiente de velocidad. Lo que les había puesto hace ratito, que la diferencial de la deformación respecto del tiempo es igual a la diferencial de velocidad respecto de la distancia. Y esto yo lo puedo simplemente relacionar con una deformación. Esta deformación. ¿Sale? Les voy a poner aquí deformación. De tal forma que yo puedo representar pues esta ecuación de la siguiente forma. Esfuerzo cortante es igual a la viscosidad por una deformación. ¿Sale? Resulta que pues este es el primer modelo reológico. Bueno, lo voy a poner como número 1, modelo reológico. Y este seguramente ustedes lo vieron en su tarea, que por ahí dejamos hace un tiempo. Como número 2, tenemos una ley llamada de potencias. Esa ley de potencias dice que el esfuerzo cortante es igual a un valor de K por la deformación elevado a la N. Y a esta le vamos a llamar
ley de potencias, que es el segundo modelo. ¿Sale? Primer modelo, pues es la ley de viscosidad de Newton. Y el segundo modelo se llama ley de potencias. Y si ustedes se fijan, pues es un tanto similar a la ley de Newton, solamente que tiene un valor de n ahí, tiene un valor pues adicional que la ley de viscosidad pues no la tiene, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si n es igual a uno? Vamos a poner como la primera condición. Si n es igual a uno, pues lo que va a suceder es que pues este tau va a ser igual a k por la deformación y pues bueno, elevado a la uno, ¿qué voy a tener? Pues simplemente me va a quedar esta ecuación y resulta que ese modelo es exactamente igual a ¿quién? Pues a la ley de viscosidad de Newton, ¿sale? Es la misma ecuación, solamente considerando que n es igual a uno. Y bueno, aquí les voy a poner la definición, acá a un ladito para recordar. K se refiere a la viscosidad aparente, gamma se refiere a la deformación, n se refiere al coeficiente de fluidez, le vamos a llamar, y bueno, tau se refiere al esfuerzo cortante. Sale entonces, resulta que cuando n es igual a uno, me queda este modelo y a final de cuentas, ¿qué es lo que obtengo? Pues es la misma ley de viscosidad de Newton. Entonces, pues la ley de potencias, que es un segundo modelo reológico de fluidos, entra, o más bien la ley de viscosidad de Newton entra dentro de la ley de potencias. ¿Sale? Entonces, cuando n es igual a uno, se obtiene un comportamiento de un fluido newtoniano. Le vamos a poner acá, se obtiene un comportamiento de un fluido newtoniano. Pero resulta que, bueno, ya en la realidad otros polímeros no se comportan como pues la ley de viscosidad de Newton. Puede ser que el valor de n sea mayor a uno o sea menor a uno. Y me dicen cuando pueda cambiar para no llenarles toda la presentación de letra y no seguir, digamos, un orden. ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Ok, antes de seguir a le vamos a poner 2 y aquí le vamos a poner A.
Es el primer caso, cuando n es igual a 1, que se obtiene pues la misma relación que ya analizamos, ley de viscosidad de Newton. Voy a poner aquí B, y bueno, tenemos el siguiente caso cuando n es igual, perdón, cuando n es menor a 1. Cuando n es menor a 1, pues bueno, la ecuación ya no la podemos reducir, simplemente nos quedará lo mismo, tau es igual a k por la deformación elevado a la n, y bueno, n es menor a 1. Este comportamiento se refiere a un fluido pseudoplástico. Y bueno, tenemos el comportamiento de este tipo de fluido pseudoplástico. En el caso C, cuando n es mayor a 1, bueno, vamos a tener el otro comportamiento. La ecuación no la puedo reducir nuevamente, me va a quedar igual a K por gamma elevado a la n. Y aquí me voy a referir a un fluido dilatante. Es un fluido dilatante. Esos son los tres, digamos, modelos reológicos pues más básicos que surgen a partir de esa ecuación de potencias. Y queda uno más, que es por ahí el comportamiento del plástico Bingham. Lo voy a poner aquí D. Bien, ese plástico de Bingham, lo voy a poner aquí, el comportamiento. Tenemos esta gráfica que representa la deformación en X, que representa el esfuerzo cortante en Y, y prácticamente lo que tenemos es una línea recta, pero no surge del origen. Surge a partir de este punto. ¿Sale? ¿Qué es lo que tenemos? Pues vamos a tener, le voy a poner aquí plástico Bingham. Pues es un comportamiento lineal, pero hasta superar un esfuerzo cortante específico. Bien, hasta superar un esfuerzo cortante específico. Es como si fuera una especie de excedencia del material, o del fluido más bien en este caso, donde aquí vamos a tener un tau cero, ¿sale? Y recuerden, una línea recta pues se designa con la siguiente ecuación, y es igual a mx, era lo que teníamos en un fluido newtoniano, simplemente mx, no teníamos componente más b porque iniciaba desde el origen, pero en este caso, pues este comportamiento del plástico Bingham ya no inicia desde el origen, quiere decir que entonces vamos a tener una línea recta con una ordenada al origen, que en este caso va a ser más b. ¿Y quién va a ser más b? Pues va a ser este factor de tau cero. ¿Sale? Superando este factor de tau cero, pues ahora sí yo voy a tener un comportamiento newtoniano, pero necesito superar este factor. De tal forma que, bueno, este comportamiento es el siguiente. Tau va a ser igual a tau cero. Necesito superar este factor más, pues, como si fuera un fluido newtoniano. Viscosidad por deformación. ¿Sale? Aquí ya es una línea recta, ya no voy a poner elevado a la n porque ya sé que n va a ser igual a 1. Este sería el comportamiento del plástico Bingham. Imagínense un plástico muy duro que si ustedes pues aplican una cierta fuerza, el fluido pues ni siquiera se va a deformar, va a estar pues digamos muy rígido, solamente superando
un valor determinado de tau cero, pues va a empezar a existir pues ese efecto de fluir, de fluidez. Y este sería pues el modelo número 4 para un plástico Bingham. Tenemos pues un fluido newtoniano, el fluido pseudoplástico, el fluido dilatante y tenemos este comportamiento de plástico Bingham. Digamos que esas son las ecuaciones pues iniciales generales para tratar de determinar pues un fluido newtoniano y no newtoniano. Y me dicen cuando pueda cambiar. Por favor, profe. Ok, muy bien. Bien, déjenme. Estas ya están rayadas, las voy a pasar a una presentación aquí nueva. Bien, otro punto importante que a lo mejor no toma en consideración esos primeros modelos es el efecto de la temperatura. La temperatura, como ustedes saben, pues cambia las propiedades de los materiales, ya sea sólidos o fluidos, gases también, y pues entre ellos se cambia la viscosidad. Eh, Cuando estamos hablando de alta viscosidad, pues hablamos de que tenemos una baja fluidez. ¿Sale? Fluidez, pues bueno, se refiere al efecto de que un material puede moverse fácilmente en alguna superficie y bueno, no un material sólido, sino pues nos estamos refiriendo a un fluido, ya a un líquido, por ejemplo, en el caso de los polímeros fundidos. Entonces, ese efecto pues es inversamente proporcional. Si yo tengo una alta viscosidad, pues lo que va a suceder es que voy a tener una baja fluidez. Caso contrario, ¿qué sucede si la viscosidad disminuye? Bueno, si la viscosidad disminuye, pues lo que va a suceder es que voy a tener pues una alta fluidez. ¿Sale? Y como les mencionaba, la temperatura pues es un factor importante porque, bueno, hay un modelo, digamos, también en general para determinar la viscosidad con relación a la temperatura. Y ese modelo es el siguiente. Viscosidad es igual pues a una constante de proporcionalidad del tipo de fluido por el exponencial de delta G dividido entre RT. Nuevamente, estos modelos pues los van a ver un poquito más a fondo ya en fenómenos de transporte. Y vamos a hablarle a este modelo como el número 5, ya no es referente a un fluido newtoniano, no newtoniano, a un fluido dilatante, pseudoplástico, plástico Bingham, sino que para todo tipo de material, todo tipo de fluido, vamos a tener pues ese efecto de fluidez con relación a la temperatura. Pues este es un modelo general. Este modelo general pues se puede linealizar quitando pues el exponencial, haciendo pues el arreglo de logaritmos naturales, donde vamos a tener pues una relación digamos ya más directa entre la viscosidad y la temperatura. Pero bueno, observen esta gráfica. Esta gráfica se refiere a la viscosidad
Aquí lo voy a rayar y lo voy a poner con la misma variable. Sale viscosidad. La viscosidad se da en una escala que son newton segundo sobre metro cuadrado. Newton segundo sobre metro cuadrado son las unidades de la viscosidad. Hay otras unidades que son poises o centipoises. Las más comunes son poises y newton segundo sobre metro cuadrado. Y bueno, en el eje X tenemos la temperatura. Ustedes pueden observar cómo cambia la viscosidad de diferentes polímeros. Por ejemplo, tenemos polietileno de baja densidad, tenemos el polipropileno, tenemos PVC, polimetilmetacrilato y tenemos aquí una poliamida. Si ustedes pueden ver, tenemos un punto de inicio aquí para el polimetilmetacrilato. Tiene un valor de viscosidad pues aproximadamente de 10 a la 4 newton segundo sobre metro cuadrado, y más o menos estamos en una temperatura de 180 Celsius. ¿Qué pasa si se incrementa la temperatura hasta 280 Celsius? Son más o menos como 100 Celsius de diferencia, ¿sale? Y nos vamos a encontrar en este punto de la gráfica de la viscosidad del polimetilmetacrilato. Y observen cómo disminuye la viscosidad. Si nosotros tenemos aquí pues un valor de 10 a la 4, vamos a ponerle aquí 10 a la 4. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, cuando nosotros llegamos hasta este punto? Si incrementamos 100 grados, pues vamos a llegar a una viscosidad de 10 a la 2. Existe la reducción, digamos, a la mitad de la viscosidad de pues, ese material, del polimetilmetacrilato. O sea, la viscosidad la temperatura juega un papel muy importante en ese efecto de viscosidad. Ahora, observen, por ejemplo, qué sucede con el polietileno de baja densidad. Bueno, el polietileno de baja densidad, pues su valor inicial de viscosidad es 10 a la 2, pues a lo mejor a 170 Celsius puede ser. Está un poquito más hacia la derecha, pero vamos a dejarlo como 170 Celsius. Y bueno, su valor final de viscosidad, aquí le voy a poner 10 a la 2 de viscosidad, pues andará en, no sé, un poquito arriba de 10. Aquí son 100, aquí son 100, aquí son 10, pues andará a lo mejor en unos 50 newtons segundo sobre metro cuadrado, ¿sale? Pero observen cuánto es la diferencia de temperaturas, desde 170 hasta a lo mejor hasta 300 Celsius, o sea, hay una diferencia pues muy grande de temperatura, son 120 Celsius de diferencia. Lo que quiero que observen, si bien se reduce la mitad, también digamos la viscosidad de ese polietileno de baja densidad, pero solamente se reduce, pues, digamos, un orden de magnitud, ¿no? No se reduce 2 órdenes de magnitud, como en el caso del polimetilmetacrilato. A lo que voy con esto es que ciertos polímeros, en específico los polímeros más sencillos, los más blandos, tienden a mantener, digamos, o a preservar su viscosidad con el incremento de la temperatura. Y en el caso de los polímeros más rígidos, como pues el caso del polimetilmetacrilato, que es pues de los que hemos visto que tiene una mayor rigidez, pues lo que sucede es que va a cambiar considerablemente su viscosidad con el incremento de la temperatura. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto de degradación. También recuerden que los materiales poliméricos pues tienen diferentes temperaturas de degradación. ¿Para qué les sirve este análisis? Bueno, esto les va a servir para tratar de definir qué materiales tienen pues una mejor fluidez para un proceso de pues conformado, ¿no? Si ustedes quieren generar pues un proceso de extrusión de un polímero
un proceso de inflado, por ejemplo, de un polímero, pues obviamente tomarán pues aquel polímero que tenga menor resistencia, que tenga pues una estructura a lo mejor más lineal, en el sentido de que se pueda deformar ese material, pueda fluir. Y bueno, quizá las mejores opciones son los polímeros de menor complejidad, como en este caso, pues el polimetilmetacrilato y el polietileno de baja densidad, que tienen una baja viscosidad inicial. Quiere decir que pues van a poder fluir a través de los diferentes sistemas de tornillo para transporte del mismo fluido de polímero ya en estado viscoso, ya bueno, en estado fundido, en comparación con un polimetilmetacrilato, que tiene una viscosidad más alta. ¿Sale? Y esa viscosidad más alta implica que se necesita pues más potencia, más temperatura para que el material pueda, pues digamos, ablandarse y poder fluir. De ahí que pues es más complicado y más costoso la fabricación de polimetilmetacrilato en comparación con polipropileno y polietileno. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Profe, en el Dime. examen nos hacían una pregunta acerca del polietileno a diferentes temperaturas. Y Ajá. la pregunta, recuerdo que algo mencionaba como que a qué temperatura era mejor poder hacer algo de Procesarlo. extrusión con el polímero. Ahí la Ah, respuesta ok. hubiera sido el de 60 grados, o sea, cuando estaba a 60 grados. A 60 grados. A ver dónde está 60. Aquí no lo tenemos, ¿verdad? 60 en esta gráfica. No, no, y solo era del polietileno, pero era como que la más dúctil, la curva era una Ujú. roja, si no recuerdo mal, y Ok. estaba pues hacia lo dúctil. Ujú. Fíjate que no recuerdo necesitaría ver la gráfica para tratar de indicarlo. Pero bueno, ahorita respondiendo, déjame reviso el examen, porque si les puse algo sobre el procesamiento relacionado con la viscosidad, pues lo que voy a hacer es pues cancelar esa pregunta, porque pues no lo vimos, vaya, en el examen. Pero bueno, respondiendo un poquito a la pregunta, el hecho de que del polietileno, de forma inicial, es un material que tiene baja viscosidad. Si tú te fijas aquí, pues bueno, el valor más alto de viscosidad es de 100 newton segundo sobre metro cuadrado, digamos, no es tan alta en comparación con el polimetilmetacrilato. Eso quiere decir que va a tener pues una buena fluidez, un buen procesamiento. Si tú incrementas la temperatura, pues esa viscosidad disminuye y vas a tener pues un mejor procesamiento en el material. Necesito ver las gráficas para tratar de responder tu pregunta. Gracias. De nada. Déjamelas. Bueno, ya son 2 minutos para que termine la clase. Déjamelas reviso en el transcurso de la tardecita y mañana, bueno, concluimos ese tema con el análisis o con la pregunta que nos hizo su compañera. Y pues, como les decía, modelos horológicos hay varios, hay muchos. Hay muchas teorías. Todos estos modelos son experimentales. Esto quiere decir que, pues bueno, son modelos aproximados, no son modelos analíticos, sino que son más bien empíricos a partir de pues diferentes pruebas en diferentes polímeros y bueno, se saca un modelo general que describe el comportamiento de todos, porque recuerden, cada uno tiene diferente composición, diferente estructura, diferente complejidad en la estructura y pues bueno, van a tener diferente respuesta también a la temperatura. De ahí que no hay que, bueno, se generaliza y se hace un modelo para todos. Bien, jóvenes, pues mañana continuamos, damos pues digamos, la conclusión final con contestando la pregunta de su compañera. Y bueno, pasamos a la unidad 2 que se refiere ya a, pues, clases de polímeros.
por adición y condensación. Y vamos a ver pues esos procesos químicos ya de adición y condensación. Bien, pues gracias por su tiempo el día de hoy. Una disculpa por haber llegado tarde. Nos vemos el día de mañana. Gracias, profe. Cuídense, Nos descansen, vemos. que tengan bonita tarde. Igualmente, profe. Igualmente. Adiós, hasta luego.